empezar a hacer este tipo de configuraciones, y yo podría jugar con el Puppet Tool. Aquí estoy haciendo como una mezcla de dos jerarquías, que es que el Puppet Tool, a ella si se rasca la cabeza, pues ya, aquí yo animo con keyframes, ¿no? Podría estar moviendo con keyframes. Y lo mismo podría yo hacer aquí con esta mano. Entonces ese es como el tip avanzado de hoy, y para continuar un poquito con tips avanzados, pues lo que estamos viendo ahorita en pantalla es mi portafolio. Yo me dedico al desarrollo de contenidos audiovisuales para cine y televisión, y parte de mi trabajo la mayoría de las veces es darle vida a historias, a personajes, y mucho del contenido que estamos viendo, la mayoría, de hecho el 100%, ha pasado en algún momento por After Effects. Sí me apoyo de algunas otras herramientas para animación 3D, pero siempre la postproducción, la edición pasa por After. Mi herramienta favorita es Photoshop, y vamos a estar viendo cómo podemos empezar a preparar marionetas para animación. Puede ser diferentes estilos. A ellos los invitaría que si a ustedes les gusta ilustrar ya sea vector o les gusta estar dibujando más tradicional, pueden estar llevando su trabajo a la animación con After Effects y empezar por construir sus marionetas, ya sea en Photoshop o Illustrator. Y para eso vamos a estar hoy trabajando con esta marioneta que tenemos aquí. Antes de arrancarnos y saltar directo a After, platicarles que estos vectores que les estoy mostrando fueron diseñados por Poncho Cervantes, Alfonso, que también es de la comunidad de Adobe, y que hoy, justo hace una hora, acabamos de compartir ahí en nuestra página en designare.com un tutorial de cómo pueden ustedes empezar a subir su contenido a Adobe Stock, sus ilustraciones, sus vectores, y empezar a ganar dinero. Entonces los invitamos ahí que le echen un vistazo a Designare, que es un portal que publico, con el que hemos estado ahí colaborando con varios artistas y diseñadores, y pues justo de ahí estoy yo consiguiéndome un arte de Poncho, que él es artista de vector y anda compartiendo por ahí en Adobe Stock. Pues el tip que les doy ahí, si de repente necesitan conseguir un arte y necesitan agilizar ahí su proceso, pues pueden echar mano aquí de buscar recursos. Buscas una palabra clave, en este caso busqué superhéroes, y pueden empezar ahí tanto ustedes a comprar como a vender su contenido. Yo voy a estar trabajando con esta marioneta y nos arrancamos en cómo la prepararíamos. Aquí lo primero que me gustaría como enfatizar es que no hay como una sola regla. Si hay procesos que son como muy convencionales, muy tradicionales, pero realmente va a obedecer, dependiendo del estilo de nuestro personaje, cómo vamos a construir nuestra marioneta. Y por marioneta me refiero a empezar a segmentarla, a articularla y pensar tal cual esto, como cuando vamos a un teatro de marionetas, un teatro guiñol, cómo están armados estos personajes. Esta técnica se le llama cutout y es justo animación por poses, por recorte. Entonces ahorita yo estoy trabajando aquí en Photoshop. Personalmente a mí me gusta más, me siento más cómodo, pero este mismo proceso ustedes lo pueden llevar a cabo en Illustrator si van segmentando su ilustración. En este caso yo tengo aquí la ilustración original en una sola pieza, digamos el diseño. La ventaja de si ustedes lo trabajan en Illustrator es que todo ya va a estar por capas y lo pueden escalar. Y yo en este caso a mí me gusta estar en Photoshop porque puedo agregar un poco más de texturas y me siento más cómodo ahí, pero el proceso sería similar respecto a cómo vamos a empezar a configurar nuestra marioneta. Y me voy a ir desde abajo para arriba revisando nuestra marioneta. Y aquí es ir imaginando cómo vamos a ir separando cada elemento de nuestro personaje. Y esta labor puede ser tan minuciosa como nosotros decidamos, ¿no? Si es un personaje principal, protagonista, que va a estar muy cerca de pantalla a gran tamaño, pues ahí nos podemos enfocar a hacerlo muy detallado. Y si son tal vez personajes secundarios que van a estar al fondo, fuera de foco, no con mucha atención, pues ahí empezamos a tomar decisiones. Aquí por ejemplo tenemos el cabello, tenemos un nudo y van a ver que pareciera que son muchas capas, pero pues vale la pena para empezar a hacer nuestro contenido. También tomar atención en que todas están como bien nombradas para que sea fácil en After Effects empezar a
a reconocerlas y poder trabajar rápidamente. Por ejemplo, tengo sus pies acá abajo, voy a irme acercando, y tengo sus piernas, ¿no? Tengo sus piernas, tengo el torso, una falda, y de esta manera yo simplemente aquí voy categorizando, por ejemplo, por separado, ir recortando los elementos. Tengo la mano, otra mano. Aquí yo lo que acostumbro es ponerles, para no estarme confundiendo izquierda o derecha, bueno, como en orden de lectura, pues A y B si el personaje estoy en la pose viendo sus dos manos, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos este relojito y tenemos por separado también los elementos, ¿no? A lo mejor se va a estar balanceando, y aquí lo que va a pasar es que justo vamos a estar trabajando para que se lo empiecen a imaginar de la siguiente manera. Tenemos nuestro reloj y solo por hacer una muestra, lo que va a suceder en After Effects es que nos lo vamos a llevar y vamos a estar colocando los ejes de rotación y transformación justo en puntos clave, para que, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro personaje estuviera haciendo ahí un balanceo de su reloj para hipnotizar a alguien, pues vamos a estar a partir de ese eje preparando el movimiento. Entonces todo esto es diseño previo, hay que planear bien antes de saltar a After Effects cómo queremos que nuestro personaje luzca, y pues básicamente podemos empezar a imaginarnos la acción y dibujar diferentes poses, diferentes a lo mejor diferentes rostros, diferentes expresiones, pero también vamos a ver que hay en After Effects, por ejemplo, este tipo de gráfica que es flat, que es plana. Pues nosotros también podemos empezar a crear algunos elementos. Por ejemplo, aquí con la boca estoy de manera intencional yo dejando en excedido las dimensiones. Digamos, este es el diseño original, pero yo estoy colocando aquí por separado su lengua y sus dientes para yo poder manejar de manera independiente la lengua, si es que voy a hacer un lip sync, si voy a estar animando su boca. Y ya dentro de After Effects yo puedo recortar con una mascarilla y darle forma. También nos vamos a apoyar en eso para empezar a hacer animación. Y bueno, tenemos sus ojitos y viene por pieza, ¿no? Todo bien categorizado, bien nombrado. Y vamos a colocarlo. Y de hecho vean cómo también aquí nos va a ayudar el antifaz, de que si nuestro personaje va a estar volteando a ver o va a ser un visco, puedo estar reposicionando su ojo, ¿no? Entonces esto van a ser primordial antes de que nos vayamos a After Effects, prepararlo muy bien en Photoshop. Y pues por ejemplo aquí está su fleco. Entonces ahí está todo nuestro personaje ya ahorita por capas. Lo importante aquí a tomar en cuenta es esto: a lo mejor nosotros diseñamos un personaje para un cartel impreso y va a estar en CMYK, y tal vez va a estar una resolución muy grande a 300 píxeles de resolución, y importante tomar en cuenta que si nos vamos a ir a video, el modo lo tenemos que cambiar a RGB para pantallas, y nuestro canvas, nuestra resolución, más bien acá en tamaño de imagen, la resolución va a ser 72, y más bien el alto y el ancho va a ser el que defina el tamaño en pantalla. Entonces esto es importante para todos los contenidos en video, tomarlo en cuenta. Ahorita yo ya tengo lista justo mi marioneta, ya lo tengo todo esto categorizado, ordenado, y de ahí nos vamos a ir a After Effects. Vamos a darle aquí un momento que vaya corriendo la aplicación. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Y pues bueno, si ven, aquí también nosotros podemos ir aprovechando tips de Photoshop. Por ejemplo, si toda esta sección va a ser a lo mejor del rostro, de la cabeza, yo me gusta aquí ir añadiendo, por ejemplo aquí con mi reloj, toda esta sección que es la cuerda, las manecillas y el cuerpo del reloj. Puedo darle clic derecho y asignarle otro color a la capa para yo tener un orden y ubicarlos más rápido. Vamos a ver, nuestro After Effects ya está aquí listo.
me está dando aquí una advertencia. Estoy trabajando ahorita yo desde una laptop, me dice que debo asignar más disco duro al caché para trabajar más eficiente. Ahorita, si nos da tiempo, explicamos un poco acerca de esto del caché, que es básicamente que After Effects, para hacer sus previsualizaciones, se apoyan en un espacio en disco duro para ir guardando información temporal de la imagen. Ahora, acabo de iniciar un nuevo proyecto. Acá le voy a dar Save. Mi proyecto se llama Personaje, está en una versión en HD, la altura. Y voy a importarlo. Doy en mi panel de proyecto, voy a darle doble clic al panel de proyecto, que es en donde yo puedo importar mis materiales, y voy a buscar mi archivo de After Effects, de Photoshop, y aquí está, Personaje HD. Le voy a dar a abrir, y en el momento en el que abre, me va a botar una ventanilla. Aquí After Effects lo que hace es que recuerda nuestras preferencias, las cosas que vamos seleccionando se quedan como predispuestas, y tal vez estamos en esta modalidad que dice Footage. En este caso, nada más por hacer un ejemplo rápido, si yo lo importo de esta forma, pues bueno, no me va a funcionar porque no me va a traer las capas por separado, que es con lo que yo quiero trabajar. Todo va a estar empalmado ya incrustado en una sola imagen. Entonces el modo correcto de importarlo sería el siguiente. Doy doble clic aquí en proyecto, llamo mi archivo, y al momento de llamar yo mi archivo voy a buscar esta opción que se llama composición, conservar tamaños de capa. Esto en caso de que tengan instalada su aplicación en español. Esta leyenda llega a estar cambiando, Retain Layer Sizes o Crop Layers llega a aparecer dependiendo en qué versión estén trabajando. Yo les recomendaría que siempre estén con su suscripción de Creative Cloud, pues siempre van a estar al día con la versión más nueva, pero he detectado que constantemente llega a variar esta leyenda. Aquí lo importante es que queremos traernos cada capa a su tamaño. Entonces le voy a dar OK. Y lo que va a hacer es que me va a traer un folder con todas y cada una de las capas que conforman a mi personaje, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo acá. Ahora, una vez que está listo eso, yo también me va a generar aquí este icono que podemos darle doble clic y se abre una composición. La forma en la que trabaja After Effects es a través de composiciones. Y entonces ahora sí yo puedo empezar a desplegar todas las capas en orden. Son bastantes. Si ven aquí, este personaje, pues tenemos casi como 35 capas, ¿no? Excluyendo aquí el fondo. Y el proceso de trabajo aquí, lo que les voy a mostrar es cómo nosotros podemos ir armando a esto se le va a llamar hacer un sistema de jerarquías y de emparentados para que nuestro personaje esté bien articulado y que, por ejemplo, el momento en el que el brazo se mueva del lugar, se mueva con todo su grupo, ¿no? Es decir, con la mano y con el objeto que está manipulando. Entonces, para eso lo que vamos a hacer aquí es, primero, igual para conservar orden, una gran opción aquí que tengo, así como les mostraba en Photoshop, que tengo etiquetas de color para tal vez segmentar ciertas regiones. Pues aquí ya trabajar con 30 capas puede ser un poco engorroso, y yo lo que haría sería empezar a asignarle, primero me voy a ir de arriba para abajo muy rápido, a asignarle con esta etiqueta aquí que dice label, esta columna, le puedo asignar un color a la capa y entonces yo la distingo en la línea de tiempo de manera más sencilla, tanto cuando la manipulo, el color con el que lo resalta, tanto aquí en la línea de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle ahí el fleco, tenemos un par de cejas, le voy a dar acá otro color, naranja, el cabello, vamos a darle amarillo también, todo lo que es el cabello, antifaz, vamos a ponerle azul, y casi lo que estoy haciendo es darme yo ahí como algunas pistas visuales de la misma ilustración, ¿no? El iris, que son sus ojitos, vamos a ponerle acá un color verde oscuro. Y los ojos vamos a dejarlos ahorita de ese color, está bien. La lengua vamos a darle acá un color, puede ser un pink. Y de esta manera, si ven, ya se vuelve muy rápido que yo aquí en esta sección donde estoy viendo mis capas, puedo empezar a distinguir rápidamente cuál es cuál, ¿no? La boca, vamos a darle a esto, es un color oscuro. Vamos a darle aquí a la nariz un purple.
cabeza, las orejas vamos a darle aquí purple, la cabeza vamos a darle un peach. Y básicamente aquí lo que estoy haciendo es ahorita simplemente categorizar por orden. Esto me va a ayudar a trabajar rápido. Cabello amarillo, vamos a darle acá todo esto que por ejemplo es nuestro reloj, podemos mandarlo a un color distintivo, ¿no? Ahí azul, y los brazo y mano vamos a darle, vamos a hacer los rojos, los otros dos los podemos dejar así azules. Bueno, el color neutral, la falda vamos a ponerla aquí azul. Y a lo mejor puede estar un poquito como de flojera al inicio tener que hacer esto, pero ahorita ya estoy por concluir. Pero vale la pena para nosotros poder trabajar de manera más rápida, empezar a ubicar cada pieza, ¿no? Pierna A y el pie A, vamos a darle también nada más que se distingan un color rojo, y tenemos los otros dos, ¿no? La pierna A, pierna B, y el nudo del cabello, el cabello del fondo vamos a darle amarillo. Entonces ahorita yo ya tengo como listo esto, y el siguiente paso va a ser empezar a, voy a darle ahorita save justo, y aquí lo que les recomendaría es ir cada que concluyamos una etapa, guardar. Voy a ponerle ahorita el nombre personaje, marioneta, y sobre esto voy a ir trabajando, ¿no? Ahorita el proyecto está muy sencillo, pero conforme vayamos avanzando se puede empezar a volver más saturado todo el proyecto, y a lo mejor si nuestra computadora no tiene muchos recursos, pues a veces se nos cierra la aplicación. Hay que tener ese buen hábito de estar salvando. Ahora, lo siguiente que vamos a estar definiendo va a ser que de arriba para abajo igual voy a estar distinguiendo por ejemplo, yo puedo usar este botón que se llama aislar. Es la columna que tengo aquí a la izquierda. Me apaga toda la visibilidad de las capas y me deja solo la capa seleccionada. Lo genial es que yo puedo ir aislando varios elementos en suma, y entonces más rápido a que yo me ponga a apagar las 32 capas y deje solo encendida una. Aquí es a la inversa, ¿no? Y ahora lo que yo quiero es empezar a manipular el eje de rotación de cada elemento. En este caso el fleco, por ejemplo, si se va a estar meneando y yo quiero que se agite, a partir de este eje de aquí, este anclaje, a este se le llama punto de anclaje, donde yo lo coloque es a partir de donde se va a estar transformando, si se va a escalar de ahí, si se va a mover de posición. Y lo que quiero aquí es también, por ejemplo, me voy a enfocar ahorita aquí en el fleco y en lo que sería la cabeza, en que yo quiero que el fleco obedezca a esta capa de la cabeza, es decir, que si la cabeza va a girar, por ejemplo, tengo seleccionado aquí la cabeza, y que yo tuviera el eje de rotación aquí en el cuello, porque a lo mejor nuestro personaje va a voltear para abajo, para arriba, quiere empezar a menear la cabeza, que en consecuencia el cabello lo siga. Entonces yo lo que puedo hacer es llamar a esta columna que se llama Parent and Link. Si están trabajando con una versión en español se llamaría primario esta columna. Y en caso de que no la encuentren, puede ser que After Effects también tenga deshabilitado en ese momento la visibilidad de la columna. Lo que yo hago es, en donde está mi columna de capas, le puedo dar clic derecho o clic secundario. Va a surgir un menú emergente y me va a aparecer la columna, y voy a buscar la columna que se llama Parent and Link, ¿no? Emparentado y enlazado. Igual puede ser que recientemente le acaban de actualizar aquí el nombre, pero lo conocemos en español como primario o enlace. Le doy ahí un clic, y entonces yo quiero que el fleco esté enlazado. Tengo yo aquí un iconito como un lazo, una espiral, y si yo le doy clic y lo sostengo, me permite amarrar un valor a otro. Entonces yo quiero que el fleco obedezca a la cabeza, y ya que está enlazado, esta es una forma a través del lazo amarrar el valor. O, por ejemplo, si yo quisiera irme hasta una capa que está hasta acá abajo, puede ser medio engorroso, y también puedo yo buscar por todo el listado de mis capas. Es aquí en donde, repito, es muy importante tener bien nombradas y ordenadas las capas, porque si yo aquí tengo Layer 27, Layer 28, Layer 30, no sé cuál es cuál, ¿no? Entonces es importante ahí eso. Y ya que yo tengo, por ejemplo, nombrada emparentado, pues la cabeza cuando baje, cuando suba, viajan en conjunto.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es justo de arriba abajo. Un buen método para ir preparando la marioneta es que yo voy viendo capa por capa. La ceja no necesito yo ajustar el pivote, está bien ahí centrada. El pivote o el punto de anclaje siempre va a estar centrado al centro de la capa, ¿no? Entonces ceja A y ceja B, vamos a ordenarlos también en orden. Ceja A y ceja B, pues bueno, irían también amarrados a la cabeza, ¿no? El cabello también a la cabeza. Ahí no necesitamos modificar el punto de anclaje. El antifaz tampoco, tal vez podría estar aquí un poco en la nariz, ¿no? Si es que se va a agitar un poco. Habría que ir tomando esas decisiones. También va a ir amarrado a la cabeza el antifaz. Tenemos nuestro iris A, iris B. Estos de momento ahorita les voy a mostrar cómo los vamos a amarrar. Tenemos ojo A y ojo B. Estos dos sí van a ir a la cabeza. Vamos a darle cabeza aquí. Y por ejemplo, bueno, iris A vamos a ponerlo al ojo A para que si el ojo A se mueve. Para que esto, si el ojo A se mueve, se muevan en conjunto, ¿no? Que en realidad dependerá cómo queramos animar. Cuando se trata de animación, pues esto sí es un diseño más cartoon. Sí podemos romper como las leyes de la física, ¿no? Realmente los ojos nunca la cuenca de los ojos no se mueve, pero pues aquí nos podemos dar esa libertad, ¿no? Son personajes cartoon, podemos hacer eso, pero bueno, vamos a manejar el iris. No, lo que vamos a hacer preferible, les voy a enseñar aquí un nuevo consejo. Tenemos los ojos, pero yo quiero que el iris sea independiente, que pueda voltear arriba, que pueda hacer lo que decíamos un visco. Inclusive pudo haber sido una buena decisión al brillito del ojo para darle orientación, habérselo modificado. Y yo lo que puedo hacer aquí viene un buen tip. Yo puedo crear un objeto nulo. Y el objeto nulo lo voy a colocar ahorita aquí. El objeto nulo es una capa que no es sólida, pero tiene los valores de posición y de rotación. Entonces a este yo le voy a poner control ojos o control iris. Y entonces yo puedo hacer que estos dos estén amarrados al controlador y entonces lo siguen. Y puede voltear a ver acá, y este controla hacia dónde está viendo mi personaje. Entonces con este yo puedo controlar si voltea a ver a la derecha, a la izquierda, hacia arriba. Muchísimo más sencillo, darle dirección. Y aparte, pues bueno, puedo controlar de manera independiente los ojos para lograr una pose a lo mejor más chistosa, ¿no? A lo mejor está haciendo un visco y demás, ¿no? Aquí me gustaría más adelante seguir preparando esta marioneta. A lo mejor le puedo dar el brillo del ojo por separado y controlar eso también. No nos podemos, lo que les decía, ponernos tan detallados como lo necesitemos. Tenemos la lengua y los dientes y aquí la boca, ¿no? Entonces vamos a darle a los dientes y a la boca, a los dientes y la lengua que sigan aquí a la boca, y toda esta sección se mueve en conjunto. Y ahorita más adelante también vamos a ver un tip justo para que con una mascarilla recortemos todo esto y la boca, la lengua y los dientes queden ocultos por debajo de lo que serían los labios, y ahí podemos empezar a dibujar algunas expresiones. Entonces la boca ahora sí a la cabeza, y bueno, la nariz también a la cabeza, ¿no? Ahorita de manera muy sencilla, pues bueno, ya vimos esto, que nos faltó ahí, que el controlador del iris también estuviera amarrado a la cabeza, ¿no? Entonces de esta manera ahorita nuestro personaje puede voltear arriba, abajo, podemos controlar con sus ojos, que si voltea a ver arriba, que si voltea a ver abajo, y esto es apenas como una introducción, pero nos podemos poner tan exquisitos desarrollando nuestra marioneta. Por ejemplo, si vamos a hacer todo un cortometraje animado, pues darnos tiempo de configurar a lo mejor hasta un controlador para las cejas. Yo podría estar controlando si se elevan, si bajan y hace gestos, si se enoja, pero pues poder estar manipulando todo esto ya nos va a ayudar a darle personalidad, ¿no? O sea, nosotros con las mismas cejas, si nuestro personaje ya está molesto, pues empezar a animar, ¿no? Así de sencillo, podemos empezar a controlar esto. Las orejas vamos a amarrarlas a la cabeza.
y tenemos nuestra cabellera de fondo también a la cabeza. Ok, entonces, ahorita digamos ahí puede estar nuestro rostro por separado, y ya sea que todo vive en una misma capa, o yo inclusive dependiendo del tipo de contenido que esté desarrollando, a veces todo esto yo lo podría agrupar en una, solo por mostrar un ejemplo, en una sola capa. Si yo selecciono todo esto y digo, ok, todo esto corresponde a la cabeza, y ahí me voy a enfocar a animar el rostro. Si yo selecciono todas las capas, puedo hacer el siguiente atajo, que es comando, shift y C, y puedo generar una precomposición, y a lo mejor todo esto yo podría decir, todo esto va a ser mi cabeza, ¿no? Y yo podría entrar aquí a mi cabeza, a la composición de la cabeza, y cortarla con el área de región de interés. Yo puedo seleccionar el área que me interesa, visualizar, y me permite hacer un crop o un recorte de la composición con este atajo de composición, recortar a composición de interés, ¿no? Y entonces yo podría tener ahora sí ya mi cabeza por separado. Esto dependiendo de si es lo que yo quiero. Muchas veces esto, si yo voy a estar haciendo un lip sync, a lo mejor solo quiero enfocarme en la boca, a lo mejor lo puedo estar trabajando totalmente en una composición por separado, y ciertas acciones. Entonces ahí va hasta el momento cómo está configurada la cabeza de nuestro personaje, y vamos a ver todo este elemento tan sencillo que tenemos por acá, que es su reloj. Todos estos que vean cómo justo yo, al haberlos categorizado aquí de un color, de manera rápido ya sé en dónde puedo colocarlos, ¿no? Entonces voy a darle ahorita Save, y bueno, la cuerda, el eje de rotación sería a partir de aquí. Las manecillas, manecilla 1, que sería esta manecilla, bueno, entonces estaría aquí su eje. La segunda manecilla, aquí estaría su eje, y de esta manera pues el reloj puede marcar las horas, ¿no? Está rotando. Y el reloj amarrado a la cuerda, las dos manecillas amarradas al reloj, ¿no? Y entonces ahora sí, el reloj puedo yo cambiar que el eje de rotación lo tenga justo aquí, desde donde está balanceándose, y a partir de aquí puede estar balanceándose, e igualmente en la cuerda de mi reloj, ¿no? Y esto ya con animación con keyframes, ahorita estaremos viendo, podemos empezar a hacer esa animación, ¿no? Que esté balanceando su reloj este personaje. Entonces bueno, ahorita estos ya están listos. Otro consejo ahí muy práctico es aquí, cuando ya estamos trabajando con muchas capas, se empieza a volver aquí muy saturado de elementos el timeline. Y yo podría agarrar y ahorita ponerles un candado a estas que digamos ya las configuré, ya están listas. Y si ya no las quiero yo ahorita ver aquí en pantalla, yo tengo este iconito de aquí a la derecha. Se le llama Shy Layer o capa tímida. Y si vemos el icono, es como un personajito animado ahí asomándose. Y cuando yo lo activo está oculto. Y si yo activo este switch aquí que dice Hide All Layers, ahorita me las oculta de la timeline, para yo ahorrar espacio visual aquí, o ignorarlas ya totalmente en mi composición, ¿no? Entonces vamos a continuar. Tenemos ya toda la cabeza lista. Ahorita voy a ocultar aquí todo lo del reloj, y vamos viendo que tenemos el brazo y la mano, ¿no? Entonces en se va a poner bueno ahorita el tip que les voy a dar para, por ejemplo, poder hacer la configuración de la marioneta utilizando la herramienta Puppet Tool y el emparentado, pero poder conservar justo este tipo de formas orgánicas, ¿no? Que el personaje tiene, que no es rectilíneo, sino que es muy curvo, como muy orgánico. Vamos a ver ahorita algunos tips para eso. Aquí, pues bueno, la mano, el eje de rotación sería a partir aquí del puño, y el brazo vamos a ponerlo aquí desde el hombro. Esto, si fuera un personaje más rectilíneo, pues yo podría cortar del hombro al codo y del codo al puño, y el puño, y ir haciendo esta distinción. También, si yo me quiero poner súper sofisticado, podría recortar todo, la palma de la mano, cada dedo, cada falange, y hacer, si es que quiero concentrarme en hacer una animación muy exquisita de las manos, ¿no? En este caso lo vamos a mantener muy sencillo para que en el webinar podamos avanzar más rápido. Pero ahorita tenemos esto, y bueno, el brazo aquí la mano iría amarrada al brazo, y el brazo puede
empezar a rotar, ¿no? Si se va a rascar la cabeza o algo así. Tenemos el segundo brazo, vamos a ponerle el eje de rotación aquí, la mano, y igual la mano va al brazo, y ahora sí aquí ya tenemos nuestro reloj. Lo voy a regresar. La cuerda iría amarrada a la mano B, que sería la segunda, ¿no? Mano B. Y entonces ahora sí, si ella mueve la mano, también mueve el reloj. Y ya estamos aquí casi listos. Está nuestra falda. Aquí esa vamos a dejarla así, está bien. Tenemos el torso. El torso vamos a darle el eje aquí. Y ahora aquí viene justo. Nosotros necesitaríamos que el brazo esté amarrado al torso. Es decir, este brazo que obedezca al torso por si se inclina. También el otro brazo, brazo A, al torso. Y lo que sería la cabeza. Aquí igual si yo en la cabeza todavía hubiera recortado por separado el cuello, sería la cabeza al cuello y del cuello al torso, ¿no? Aquí está amarrado al torso. Y vamos a comprobar nuestro personaje si se va a agachar. Se va con todo, ¿no? Esta capa ahorita no la necesitamos. La voy a borrar. Y bueno, nuestro personaje puede estarse balanceando. Ok. Ahí ya casi estamos listos. Vamos a regresar a la posición neutral. Nuestro personaje ahorita está ya casi listo para animar, ¿no? Puede rascarse la cabeza, puedo seleccionar aquí esta capa y puedo estar agitándose. Y vamos a ver las últimas capas que nos faltan y nuestra marioneta ya nos estamos acercando a que cada vez esté más lista, ¿no? El pie A a la pierna A, el pie B a la pierna B. Tenemos el nudo del cabello, que se lo puedo amarrar a la cabeza también. Cabeza, ¿dónde está? Aquí. Y el cabello del fondo también iría a la cabeza, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos ahorita, vamos a hacer una prueba rápido. La cabeza, si la quita, se mueve todo el cabello. El cabello tendría su eje de rotación acá, donde está el nudo. Este cabello del fondo. Y bueno, se puede estar balanceando si ella salta, se mueve. Ahora aquí la pierna, vamos a ponerle el eje acá y la segunda pierna aquí. Y aquí yo lo que les recomendaría sería lo siguiente. Luego cuando he dado estas clases he visto marionetas donde las arman y quieren amarrar las piernas justo al torso, y eso no sería conveniente, porque si yo agarro y la pierna estuviera amarrada al torso, digamos pierna A y pierna B al torso, y ella se quiere agachar, pues se voltea con todo y pierde, ¿no? Entonces aquí una buena solución puede ser que yo también cree un objeto nulo. Lo voy a colocar aquí también digamos como en su torso o en su eje, y a este le voy a poner control de posición. Entonces ahora sí, tanto el torso iría amarrado al control de posición como la pierna D y la pierna A. Vamos a colocar este aquí. Y bueno, yo animo mis piernas que este personaje esté caminando, corriendo. Y si yo quiero que entonces avance en posición, ya con me falta la falda, también iría al control de posición. Con el objeto nulo, pues yo voy haciendo que avance, ¿no? Si es que camina, se va trasladando. Esta es una configuración muy sencilla, como muy básica para ir iniciando. Y aquí tenemos lista nuestra marioneta. Ahora lo que quería mostrarles es como aquí vienen un par de tips como más avanzados. Por ejemplo, en el caso de mi brazo me voy a enfocar ahorita. Voy a darle save, voy a seleccionar todas las capas, a quitar el aislado y voy a aislar solo el brazo y la mano. Y entonces aquí les quiero mostrar un par de herramientas. Por ejemplo, yo tengo la herramienta que se llama Puppet Tool. Para hacer un ejemplo más sencillo ahorita con el cabello del fondo, yo puedo tener mi herramienta de Puppet Tool que está aquí arriba. Esta herramienta en español se le llama herramienta de posición libre, y justo se llama así porque cuando yo la coloco sale esta tachuela y doy un pinchazo y se genera una retícula. La retícula ahorita también en versiones más nuevas cambiaron, que se le llama aquí densidad, y yo puedo hacerla más densa. Por ejemplo, está en 9. Antes venía
decía ahí una leyenda que decía triángulos, y es cuántos triángulos están conformando esta malla y la expansión, ¿no? Qué tanto se extiende por fuera. Y entonces lo que sucede aquí es que yo coloco un fijador, un segundo fijador y un tercer fijador, y estos fijadores yo los puedo mover de manera libre y los demás se van a quedar fijos. Entonces yo puedo empezar a hacer que su cabello se menee y se ve de manera muy orgánica, y estos puntos se quedan fijos y también yo los puedo mover y empiezo a lograr como posiciones muy orgánicas, dependiendo qué tan densa sea mi retícula, ¿no? Esto es importante como a considerar, que aquí está la retícula y cada triángulo es como de donde se va a ir partiendo para hacer las distorsiones. Entonces yo puedo hacerla más densa la retícula, ¿no? A lo mejor estar ahí configurando el valor. Ahora, este era un pequeño ejemplo del puppet, cómo lo podemos tomar a nuestro favor. Y aquí viene que sería un tip más avanzado. Por ejemplo, yo con el brazo, a mí me gusta mucho esta posición que es muy orgánica y me deja estar moviendo ahí el brazo. Pero yo tengo ahí enlazada la mano, y ¿qué sucede? Que si yo agarro y puppet es un efecto de distorsión de imagen como efecto, como tal. Entonces lo que está sucediendo aquí es que cuando yo coloco a la herramienta de puppet la voy a ahorita eliminar, pero la coloco en mi brazo y doy el pinchazo aquí y otro, y yo la modifico, no obedece la mano a esta posición. ¿Por qué? Porque el efecto está distorsionando la imagen, pero las coordenadas realmente que están siendo manipulando a esta capa que sería la mano, pues bueno, obedecen simplemente al valor de la rotación de la capa, ¿no? Y acá por separado el puppet pues simplemente está haciendo la distorsión. Sin embargo, aquí viene como un tip como que ya es un poquito más avanzado, en donde yo puedo agarrar, y entonces yo a mi posición de la mano, la posición equivale dentro del universo de After Effects, digamos, donde está el anclaje, esa es la posición. Y entonces ahorita mi mano está amarrada al brazo, pero el brazo está siendo influido por este pin de puppet, ¿no? Si yo despliego aquí los paneles de efectos, tengo el efecto de puppet, vienen aquí los pins que acabo de colocar, se van colocando con nombre, pin 1, pin 2, y de hecho con estos yo puedo justo empezar a hacer animación, porque si yo hago un movimiento, pues hay un keyframe de uno a otro, hay dos posiciones, hay animación. Ahora yo quiero hacer coincidir esta posición de esta mano con la posición de este pin, y es aquí en donde entra un poquito de más avanzado el tip, que esto lo podrían estar experimentando de diferentes formas. Yo podría al valor de posición con la tecla Alt, que sería la alternativa, darle un clic al cronómetro, que es con el que originalmente hago un keyframe, y eso habilita el panel de expresiones, y eso me permite ahora yo poder emparentar este valor a cualquier otro. Esto le da mucho potencial, porque inclusive yo puedo empezar a hacer mis propios efectos de controladores. Si me voy acá a Effects, Expression Controls, yo puedo hacer mis propios sliders y propios efectos, ¿no? Por ejemplo, un slider que si controlo valores, yo ya puedo empezar a configurar esto con código, es algo más avanzado. Y yo aquí podría restringir que este valor copie el valor del pin que quiero, que sería este pin de aquí. Lo selecciono, sé que es este pin 2, y entonces quiero que la posición de la mano esté sujeta a la posición de el pin. Y ahorita se genera aquí un código en automático, se escribe, que está diciendo que esta capa va a obedecer al efecto de deformación de pin 2 en la posición, y cuando yo le dé clic fuera, que se va a aplicar, pues que sucede que ahora sí la manita en automático queda amarrada al pin, ¿no? Y entonces yo puedo empezar a hacer este tipo de configuraciones, y yo podría jugar con el Puppet Tool. Aquí estoy haciendo como una mezcla de dos jerarquías, que es que el Puppet Tool, a ella si se rasca la cabeza, pues ya, aquí yo animo con keyframes, ¿no?
podría estar moviendo con keyframes. Y lo mismo podría yo hacer aquí con esta mano. Entonces ese es como el tip avanzado de hoy. Y para continuar un poquito con tips avanzados, otro tip aquí que podemos hacer con el reloj es que, por ejemplo, si ella lo va a estar meneando, a lo mejor posición 1, vamos a darle esta a la izquierda, luego avanza a la derecha y luego esto en un segundo, ¿no? Y regresa al valor inicial, ¿no? A lo mejor se balancea, ¿no? Lentamente. Vamos a ver, vamos a darle aquí play, vamos a darle a nuestro preview de animación que lo haga con una buena resolución y voy a... Entonces ahí va y vuelve, ¿no? Y a lo mejor yo quiero que esto se esté repitiendo como un ciclo. Va de ida y de regreso. Yo puedo hacer coincidir este keyframe, este valor aquí es 25 en rotación, va hasta menos 25, vuelve a bajar a 25 aquí en un segundo, y a mí me gustaría, en vez de estos keyframes, yo estarlos copy-paste para estar haciendo un ciclo. Yo podría aplicar una expresión de bucle, le voy a dar Alt y un clic, y le voy a escribir una expresión que se llama loopout. Voy a abrir paréntesis, escribir ciclo, 0, a ver si le escribí bien. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí que cuando yo le doy reproducir, ahora se queda como un ciclo. Entonces, esta es como una pequeña probada también de cómo nosotros podemos empezar a incorporar código a nuestra animación. Lo voy a repetir aquí para dejarlo un poquito más claro. Lo que hice fue coloqué un keyframe en un valor más 25, luego bajó hasta el segundo valor, y para que el ciclo sea correcto pues tendría que repetirse esta posición más 25 aquí, porque si yo hago un ciclo y tiene un valor totalmente diferente, digamos acá, pues el ciclo se va a ver cortado, ¿no? O sea, miren, va y tiene un salto ahí muy brusco, ¿no? Y la expresión aquí la escribí, si tienen por ahí a la mano su blog de notas, pueden aplicarla. Es loop-out, abrí un paréntesis, ciclo, cerré el paréntesis, 0 y cierro el paréntesis. Este es como nada más una pequeña introducción al chat. Se los voy a colocar ahí, que la copien, que la guarden. Este es código para que yo pueda empezar a hacer loops, porque estaría de flojera. O sea, otra forma hubiera sido que yo agarre y copie los keyframes y los estuviera pegando, pero a lo mejor de repente mi animación me dice, oye, dale otros 5 o 6 segundos y pues tengo que estar ajustando eso. Entonces con esto yo puedo hacer código. Y para activar el código, recuerden que era en el cronómetro. Antes de dar el clic convencional, que le doy clic aquí al cronómetro para generar el keyframe, presiono Alt primero y eso me habilita el menú de expresiones. Entonces me genera donde yo escribo el código. Ojo aquí, si yo escribí mal loop, a lo mejor le puse loop, me faltó una letra O, pues me va a dar una señal aquí After Effects que te dice, oye, ¿sabes que este proyecto tiene un error de expresión? Y simplemente lo que va a suceder es que lo va a anular, no la va a aplicar, ¿no? Y lo padre aquí es que yo le puedo dar al Finder, tiene aquí un icono de una lupa y me dice en qué capa está, ¿no? Ahorita digo, ya la tengo desplegada. Pero ese es la expresión de loop. Y ya tengo yo lista mi herramienta para animar. Para ir concluyendo acá, un consejo más. Tenía yo la boca. Vamos a la boca con los dientes y la lengua. Voy a cambiar el color de fondo para tener algo más contrastante. Entonces tengo la lengua, los dientes y la boca, ¿no? Y a lo mejor yo con la mascarilla yo quiero recortar. Esto es inclusive aquí un tip muy sencillo. Podría yo empezar a hacer un sistema de mascarillas, o yo podría aquí, digamos, cortar la boca. Vamos a cortarla con una mascarilla y entonces generarle que esté contenta, ¿no? Que sea una sonrisa.
Y ojo aquí también, igual para ir platicando como del potencial de la animación aquí, pues bueno, con yo una mascarilla, si presiono más pad, presiono el atajo M, que sería para ver el despliegue de mascarilla, o voy desplegando aquí todas mis propiedades, acabo de dibujar una mascarilla para cortar el gráfico, pues yo puedo hacer un keyframe en el trazo, avanzar y a lo mejor cambiar la posición. Y ahora va a estar haciendo una mueca nuestro personaje, ¿no? Te voy a deshabilitar tantito la lengua y yo puedo empezar a hacer animación también con keyframes a través de una mascarilla. Y solamente aquí ya como último tip sería que con la lengua y la boca yo puedo generar una capa sirva como recorte a las capas que estén por debajo. Eso a través de, vamos aquí a colocar dientes, la lengua y tenemos la boca. Voy a llamar la columna de modos y quiero hacer un ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ok, para no tomarnos tanto tiempo aquí, les quería mostrar, yo puedo justo estar con una mascarilla, estar cortando también capas que queden por debajo aquí, haciendo un mate, se le llama, que sería que una capa que esté por encima sea la que indique la silueta que va a estar presentándose ahí en pantalla. Pero para configurarlo ahorita más rápido tengo yo mis dientes, mi lengua y mi boca. Igual que les mostré hace rato, podría yo hacer una precomposición y decir que esta va a ser toda mi boca. Voy a entrar aquí, puedo yo agarrar y entonces ahora sí con una mascarilla empezar a cortar el gráfico, ¿no? Y entonces ya yo podría estar animando a través de mi mascarilla, que cierre la boca. Puedo yo seleccionar los keyframes y puede cambiar de una posición a otra, ¿no? Ahí está animando esto. Entonces ahorita ya nos está ganando el tiempo, se nos fue una hora súper rápido y bueno, empezar a hacer la animación, dedicarle tiempo, pero ahorita ya mi marioneta justo está lista, que si va a subir el brazo, que si va a estar agitando, que si le va a agitar el cabello y demás. Y creo que nos queda un último momentito para mostrarles un tip más para cerrar el tema de las expresiones. Por ejemplo, el cabello que yo tengo aquí al fondo que se está meneando, por ejemplo, si yo tuviera un proyecto donde a lo mejor estoy muy saturado de tiempo y tengo a lo mejor un personaje al fondo, necesito que generar algunos movimientos, pero ponerme a trabajar en los keyframes ando a las carreras. También yo puedo, por ejemplo, ahorita con la rotación, a lo mejor yo quisiera que el cabello se esté agitando porque el viento sopla y se está meneando. Yo puedo con código también configurar algunos movimientos y, por ejemplo, en rotación voy al cronómetro presionar Alt, darle un clic. Puedo escribir wiggle, que sería una expresión de movimiento aleatorio, como un movimiento que va a ser al azar, y voy a poner dos valores. Ahorita voy a platicar qué es cada uno. Le voy a poner 3,30. Y entonces si yo le doy reproducir sin necesidad de keyframes, se está agitando. Y simplemente aquí lo que indica es que el primer valor es las repeticiones y el segundo las unidades que rota. Por ejemplo, si yo le doy 90, va a hacer el movimiento muchísimo más pronunciado. Y a lo mejor es muy rápido, yo podría ponerle 1 y va a ser más lento. Y a lo mejor no quiero que se agite tanto, a lo mejor nada más quiero unas 6 unidades.
y se mece su cabello, ¿no? En automático, y entonces yo podría empezar a también a darle vida a mi personaje o un movimiento secundario sin necesidad de estar yo trabajando en keyframes. Lo genial del efecto o el código de Wiggle es que si yo, por ejemplo, ahorita voy a duplicar el cabello, vean que son movimientos totalmente diferentes. Para hacer la distinción, aquí tenemos las dos capas de cabello, y a pesar de que son la misma expresión la que está funcionando sobre el eje de rotación, que es el wiggle, con los mismos valores, varía, porque lo que hace After Effects es que por cada capa cambia totalmente las circunstancias de la expresión. Entonces esos serían por hoy los tips que tenemos para empezar a construir nuestras marionetas, para empezar a darles vida. Y pues bueno, la labor de animación ahora sí es sentarse, y es algo que no sale en una sesión de 1 hora, sino estar revisando, estar dándole personalidad a nuestro personaje, que mueva las cejas. Aquí ya podríamos hacer que se enoje si a las cejas yo agarro y les doy keyframes de rotación y empiezo a dibujar una actitud en mi personaje, ¿no? Acá otra ceja. Vamos a rotarla, ¿no? Y todo esto ya animación por keyframes, pero ya tenemos el método para empezar a construir nuestra marioneta, ¿no? Que voltea a ver a la derecha, a la izquierda, voltea a ver arriba, abajo. Ok, pues sería todo por los consejos de ahorita, y nos vamos con preguntas y respuestas, o no sé cómo estemos de tiempo, que nos diga Mariana qué tal, cómo vamos. Bien, perfectísimos para entrar a preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, este es el momento. Adelante. Ok, le voy a echar un ojo aquí al chat, a ver qué tal. Lo voy a ampliar un poquito, lo tengo en mi segundo monitor, y déjenme ver qué dicen por ahí. Ok. Dice, Adobe tiene una aplicación que escanea las expresiones de la cara. ¿No sería mejor utilizar esta opción para animar la cara? También la captura de movimiento puede ser una alternativa, pero pues definir, si nosotros queremos hacer algo muy personalizado desde acá y estar trabajando algo muy caricaturesco, pues acá tenemos totalmente el control sobre nuestro diseño, pero sí tener a la mano otras herramientas que ofrezca Adobe. Justo por ahí sí estaba viendo que tiene una que ya te reconoce tu rostro y te puede ayudar a agilizar. Pues dependerá del tipo de proyecto que queramos realizar, pues qué tan hacia dónde va a estar enfocado, ¿no? Si queremos algo muy abordado, como hecho muy personalizado, o tal vez una solución más eficiente, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Qué más nos preguntan por acá? Una clase de animación, y no veremos la animación. Pues tenemos que darle otra sesión más enfocada justo a hacer el keyframe. También pensar que animación no es nada más sentarse frente al monitor y empezar aquí yo a inventarme los movimientos, sino que es toda una planeación, hacer un proceso de planeación de storyboard, de por qué tal posición y demás. Pero sí, con gusto podremos hacer también un curso respecto a animación. Les recomendaría, voy a saltarme nada más por acá al explorador web, voy a teclear acá rápido, Animator Survival Kit. Es una buena referencia para los que quieran entrar en el mundo de animar personajes. Imágenes aquí, es una buena lectura. Y otra cosa para la gente que quiere empezar a hacer animación: 12 principios de animación. Es una buena práctica con la que podemos empezar a trabajar, ¿no? Que es anticipación, acción y claves que están puestas como ya muy estudiadas en la mesa para empezar a darle vida a nuestros personajes. Si lo buscan así como 12 principios de la animación, vamos a ver que le podemos dar vida a un personaje incluso aunque no tenga rostro. Un buen ejemplo es la lámpara de Pixar, que transmite emociones y que es todo un personaje aunque no tiene ni boca ni ojos, ¿no? Entonces eso como consejo, y claro que podemos regresar por acá si se abre otra sesión que empezamos a animar un personaje en pantalla, pero tendríamos que dedicar un webinar un poco más extenso. Primero, paso a paso, pues a hacer la marioneta, ¿no?
para empezar a trabajar. ¿Cuántos códigos soporta una capa? Puede soportar tantos códigos como yo quiera estar haciendo. Por valor sería un código y una línea. También ahí tal vez les recomiendo, si luego podemos seguir la conversación en Twitter y demás, o ahí en Facebook, les vamos compartiendo a lo mejor algunos enlaces de algunas expresiones que son como populares. Y lo padre es que lo que les mostré ahorita con la del Puppet, de la mano enlazada al Puppet, es que nosotros podemos empezar a generar nuestros propios soluciones, ¿no? Con el emparentado que permite hacer la expresión. Entonces es todo un mundo a estudiar. La gente que esté más metida a lo mejor como en código, diseño web, ahí, puede tener un poquito como más claro qué es lo que está pasando cuando escribimos, pero la base es Java, de hecho, del código de After. Ok, vamos a ver qué más. Bueno, preguntan sobre una guía de expresiones. Tal cual ahorita la mente no se me viene como una sola guía, pero como recomendaciones, otro portal. Digo, acá los invito a que también le echen ojo siempre a Designar, andamos compartiendo ahí. Estaría bueno empezar a generar más tutoriales y recomendación sobre eso. Hace ratito les platicamos, estamos empujando mucho la parte de tutoriales. Ahora por ahí Poncho nos platica de Adobe Stock y cosas de código. Hay una comunidad que se llama A-Scripts y A-Plugins. Empezó como foros donde la gente hacía sus soluciones de sus scripts y los vendía, y ahorita ya es más como un mercado donde pueden adquirir plugins que están construidos a base de código para hacer cosas muy avanzadas. Y se fusionaron estas dos comunidades, que era After Effects Scripts y After Effects Plugins. Y ahí pueden, si se dan un salto, como descubrir un poquito más acerca de código y de expresiones. Y bueno, como siempre, igual, una googleada y estar un rato de curiosos en internet viendo qué encontramos. Y también, si ustedes encuentran cosas interesantes, que nos las compartan ahí en las redes de Adobe y de Designare. Me preguntan por ahí que si yo uso Duik IK. No, en lo personal no me atrae utilizar la herramienta. La conozco, sé que tiene como muy buen potencial, pero en general los proyectos que me toca desarrollar con personajes me gusta a mí hacer desde cero como mis propios ajustes de animación con los métodos que les estaba presentando. Por ejemplo, aquí nada más para echarle un ojo rápido a ver si el internet no nos traiciona. Por ejemplo, pues dependiendo qué tipo de animación vaya a hacer, prefiero hacerlo totalmente personalizado. Y por ejemplo, ahorita un poquito de lo que les mostraba, como emparentando puppets y posición, podemos empezar a hacer cosas de kinemática y mixta, le llamo, ¿no? Porque vimos que ahorita tenemos una jerarquía, que si un personaje rota el brazo, eleva el puño, pero también lo podemos hacer a la inversa, y que si el puño es el que se mueve, controle el brazo, como en el caso de lo que hicimos aquí con este personaje. Pues esta sería una cinemática inversa, ¿no? Si el brazo sube, el brazo se estira, ¿no? Si la mano sube, digamos, el puño. Y aquí es mixto, porque también mi brazo puede tener el eje de rotación desde el pivote, ¿no? Entonces a mí me gusta justo estarlo haciendo. Por ahí recomiendan Joystick and Sliders, se está volviendo muy popular, está bien padre. Cosas que estaba viendo hace ratito en Dribbble, algunos diseñadores comparten ahí sus proyectos y se pueden hacer cosas muy padres. Justo empezar a diseñar tus poses y demás, está buenísimo. ¿Y cómo animo un fondo mientras el personaje está realizando la acción de correr?, dice Oscar. Ahí yo lo que te recomendaría es justo lo que platicamos aquí. Por ejemplo, si este personaje estuviera corriendo, yo puedo animar su ciclo donde él está corriendo, y ya sea que yo tenga en mi composición, hace unos webinars nos aventamos un webinar de cámara 3D, puedo armar mi escenario, poner ahí mi personaje, y entonces yo animaría de mi personaje justo sus piernas, sus posiciones, que esté flexionada la pierna, corriendo, haciendo el ciclo. Y con el objeto nulo controlaría yo su posición en la pantalla, y puedo empezar a animar eso.
O a la inversa, a lo mejor el personaje está fijo corriendo y el fondo es el que se está moviendo, ¿no? A lo mejor si estoy haciendo un carro que va avanzando por una ciudad, yo pongo que los edificios al fondo estén avanzando de derecha a izquierda, ¿no? Y puedo enfatizar con un desenfoque de movimiento para, si un movimiento es muy rápido, darle más dinamismo. ¿Algún otro plugin para animar? Ese, igual como consejo rápido, ahorita que ya les estaba platicando de After Effects plugins, alguna vez para un proyecto un cliente me pidió hacer demasiado lip sync, pero muchísimo, casi como en maquila para unos personajes, o sea, duraba el video muchos minutos y hacerlo ahora sí que a mano muy tradicional estaba imposible por tiempos, y yo aquí me metí justo a buscar lip sync en Scripts plugins y por ejemplo aquí salió uno a la venta, pero tienen más, a lo mejor por cómo lo tecleé, vamos a ponerle lip espacio sync. Hay unos muy buenos, por ejemplo yo lo adquirí, la licencia está bastante accesible, $40 para poder automatizar algunas cosas como este tipo de movimientos, que te da unos labios como más tradicionales. Tal vez para ese tipo de imágenes funciona, pero pues bueno, yo para personajes cartoon, que es lo que más me gusta estar trabajando, pues me gusta hacer más las mascarillas y yo dibujar las posiciones y las expresiones. También se puede cambiar de pose a pose las posiciones de la boca, ¿no? Pero este es el tipo de diseño que me gusta más. Estos artes que estamos viendo aquí, el artista se llama Adolfo Sebart, buenazo, y bueno, a mi animación. También eso, recomendarles ahí que trabajen con todo es trabajo en equipo, ¿no? A lo mejor tú eres muy bueno animando y tu cuate es bueno ilustrando, o si ustedes hacen sus ilustraciones, adelante. Cosas de animación igual, nada más por ir ahí concluyendo, no sé cómo estemos de tiempo, yo puedo seguirme aquí platicándoles por un buen rato, pero mostrarles que la ilustración puede ser de cualquier tipo de estilo, puede ser toda esta, como les decía yo, en Photoshop, y puedes dibujar las poses, ¿no? A lo mejor cómo se ve tu personaje de frente, de perfil, a 3/4, y dependiendo de las acciones de las escenas. Pero si quieren entrar más al tema de animación, pues es como empezar a planificar y hacer un storyboard y empezar a hacer secuencias animadas, ¿no? Pero tiene todo el potencial. Yo mucho de mi trabajo, si entran y le echan ojo, está mucho construido con After Effects, es como mi herramienta favorita para esto. Y puedes ahí lograr inclusive algo que parezca con mucho volumen, y eso si tu ilustración está muy bien trabajada. Muchas veces que tu ilustración comunique muy bien, y en After Effects lo que vamos a hacer es pues, darle vida. Entonces se vale cualquier tipo de ilustración. Creo que ahí ya estamos con las preguntas resueltas y pues conclusiones. Eso, preparen muy bien su herramienta antes de saltarse a After, ya sea en Photoshop o en Illustrator. Preparen muy bien cómo la quieren separar y demás, y a lo mejor ya que saltaron After Effects y vieron que, híjole, le podía recortar a lo mejor yo aquí los dedos y eso, a lo mejor detengan tantito After, regresen a Photoshop, hagan bien la marioneta, pensando bien qué acciones va a hacer, ¿no? Y lo que decía, pueden ser diferentes posiciones para diferentes escenas, pero con esto ya pueden ustedes empezar a soltarse a hacer sus personajes. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.